día de hoy. Hoy vamos a hablar de la filosofía presocrática. La sesión pasada hablamos de la filosofía o el pensamiento prefilosófico. Ahora, pensamiento presocrático. Okay. Como definición, podemos decir que la filosofía presocrática o el pensamiento presocrático son todos aquellos tipos de saberes que nos legaron los precursores antes de Sócrates. Por eso se llama presocrática, precisamente. Estos filósofos presocráticos tenían una nueva forma de ver o explicar el mundo, de interpretar el mundo, mejor dicho. Recuerden que lo que vimos la semana pasada, las personas, la gente, interpretaba el mundo con base en mitos, magia, religión. Pero en el siglo VII, años 600, antes de la era común, antes de Cristo, empiezan algunos filósofos a concebir y a tratar de explicar el mundo de una manera diferente. Bueno, pues estos presocráticos que vamos a ver rápidamente fueron los que vivieron antes del gran filósofo Sócrates. ¿Cuál es el objetivo de esta temática o de esta unidad? ¿O cuál era el objetivo, mejor dicho, de ellos dentro de ese tipo de filosofía o pensamiento que estaban haciendo? El objetivo, perdón, era encontrar o descubrir el arjé. Bueno, esa palabra es muy importante que la aprendan. Arjé, en griego, para nosotros en castellano o en español sería el equivalente a origen, sustancia, causa, principio, fundamento, fuente. Eso sería el arjé para nosotros. Entonces, ellos trataban de encontrar cuál era el arjé que dio motivo a la creación de la vida en el universo. ¿Cuál era el arjé de las cosas, de todo lo que hay en el mundo, en el cosmos, en el universo? ¿Ok? Pero desde un punto de vista racional, ya no desde un punto de vista mitológico, mágico o religioso. Entonces, esa era la finalidad que ellos tenían. Entonces, por arjé, nosotros entendemos el origen o la causa, ¿no? Y ellos, todos esos filósofos presocráticos, para ellos el arjé, la mayoría, mejor dicho, estaba en la fisis. La fisis es lo que hoy conocemos como física, que es la naturaleza. Las cosas materiales, las cosas que podemos ver, oír, oler, perdón, ver, tocar, las cosas que podemos percibir con nuestros 5 sentidos, todo lo que es la materia, ¿no? Eso es la fisis, la naturaleza. Que para estos filósofos, la fisis o la naturaleza era la fuente de donde todo surgía y hacia donde todo volvía, como un ciclo, ¿no? Bueno, pues vamos a ver quiénes fueron estos filósofos. Los voy a mencionar muy rápidamente para poder avanzar toda la presentación que tenemos. Los filósofos presocráticos, habían unos que explicaban que el arjé del mundo estaba en términos de la fisis, de la naturaleza, y habían otros, muy poquitos, que el arjé decían que no estaba en la fisis, en la naturaleza, en las cosas materiales, sino que estaba en el ser, en las ideas, en otras cosas que no podemos ver, ni tocar, ni oler, que estaban más allá de la física. Bueno, pero vamos a empezar primero con la escuela de Milesia. Miletos es una ciudad, era un pueblo de una ciudad griega, Miletos. Bueno, entonces ahí se funda una escuela, pero no escuela física como la que conocemos hoy con 4 paredes, no me refiero por escuela, por corriente de pensamiento, porque hubo personajes que pensaban de una manera y tuvo discípulos. Bueno, el primer personaje que vamos a ver se llama Tales. ¿Sí? Tales, que fue el que origina el primer pensamiento racional, el primer logos. Cuando hablo de la palabra logos, es razón, palabra, tratado, o la palabra razonada. En el pensamiento prefilosófico era mito. En el pensamiento presocrático ya es logos, razón. Bueno,
Todos estos que les voy a mencionar ahorita aquí son monistas, ¿ok? Significa que tenían una visión de que el arjé estaba compuesto, o lo que había detonado la vida en el universo era una sola cosa, una cosa física o material, la que había dado la chispa al universo, una. Por eso se llaman filósofos monistas. Bueno, Tales creía que el origen de la vida se encontraba en el agua. Así que para él el arjé, para Tales, es el agua, de donde todo surge y a donde todo vuelve finalmente. Anaximandro, discípulo de Tales, le seguía los mismos pensamientos, la misma línea de pensar. Anaximandro sostenía que todas las cosas vuelven con el tiempo al elemento que le dio origen o causa, y ese elemento es el apeirón. Ahora, ¿qué es el apeirón? El apeirón es lo indeterminado, es decir, aquello que no se puede nombrar o especificar sus cualidades o sus características, es decir, que se desconocen. O en otras palabras, lo indeterminado es aquello que no depende de otra cosa o de otro ser o de alguien más para poder vivir o sobrevivir o subsistir. Se creó a sí mismo y nace por sí mismo y surge y vive para sí mismo. Por ejemplo, nosotros sí estamos determinados. Nosotros sí estamos determinados. Estamos determinados aquí. Si no tuviéramos papás o abuelos o bisabuelos, no hubiéramos nacido. Y para poder vivir estamos determinados. Para poder subsistir necesitamos de las demás personas. Necesitamos de oxígeno, necesitamos de fuentes de empleo, necesitamos de los agricultores, necesitamos de los comerciantes, de los transportistas, de todos, para poder realizar nuestras cosas, para poder subsistir. Por lo tanto, nosotros necesitamos de los demás, por lo tanto, estamos determinados. Pero lo que es indeterminado no depende de nadie. Se creó a sí mismo y surge y vive para sí mismo. Y cuando decimos indeterminado, también es que, vuelvo a lo que comentaba al principio, que no se sabe sus características, sus funciones o propiedades o sus sustancias. Entonces, hoy en día podríamos referirnos como a lo indeterminado, como la mente suprema, el ser creador, el ser divino, o los seres divinos, si creen en muchos dioses, ¿no? Probablemente Anaximandro se estaba refiriendo a un ser con una mente inteligente que no se puede nombrar, que ni depende de alguien más. Bueno, Anaxímenes, que están dentro de la misma línea del siglo VII y siglo VI, antes de la era común o antes de Cristo, Anaxímenes afirmaba que el arjé, o el elemento primario al que todas las cosas del cual surgían y al cual volvían, era el aire, es decir, el oxígeno, el aire. En las escrituras podemos ver que, por ejemplo, en las escrituras cristianas o judeocristianas, en la Biblia, mejor dicho, se menciona que Dios forma al hombre, al Adán, lo hace de polvo, de barro, y le sopla en la nariz, y al momento de soplarle, este tiene vida. Entonces, muy probablemente, que claro, que este personaje Anaxímenes no conocía ni de la Biblia, no existía ni la Biblia, no existía ni Jesús de Nazaret, pero muy probablemente se piense en un ser como espíritu, como aire, que le haya dado vida a ese sujeto y de ahí venga toda la vida, ¿no? Es muy difícil decir que se referían a ellos, pero no, porque los griegos eran politeístas, adoraban a muchos dioses. Pero bueno, estos son los de la escuela de Milesia, eran de la ciudad de Mileto, tanto Tales como Anaximandro y Anaxímenes eran del pueblo de Mileto. Por otro lado, tenemos la escuela pitagórica. La escuela pitagórica nace con Pitágoras, por supuesto, siglo VI. El arjé para Pitágoras eran los números. Él sostenía que todo lo que hay en el universo está ordenado por números, tanto la música, el arte, la pintura, la escultura, el cosmos, la naturaleza, todo tiene números. Por lo tanto, sostenía que eran los números el arjé. Heráclito. Aunque, bueno, Pitágoras era de la ciudad de Samos. Heráclito era de la ciudad de Éfeso.
Ahora, Heráclito sostenía que el arjé, el principio de las cosas, del cual surgían y al cual todas volvían en un día, finalmente, es el fuego. Y además decía Heráclito que todas las cosas fluyen, es decir, que nada es permanente, que todo cambia, todo fluye, que una persona no puede bañarse 2 veces en el mismo río, porque el agua que ya tocó en la primera vez que se bañó, esa agua ya quedó impregnada en tu cuerpo, o parte de esa se fue y ya llegó a otras partes, a otros lagos o mares. Por lo tanto, cuando tú te vas a meter al agua, ya es otra agua nueva o diferente. Entonces, él decía que todo lo que está en la vida fluye. Por ejemplo, el ser humano muere y fluye. La naturaleza fluye, todo fluye y un día retornarán a su fuente de origen. Esa era la explicación que daba Heráclito y creía que era el fuego el que detonó la vida. Hasta aquí son filósofos monistas. El siguiente es un filósofo pluralista, Empédocles. Con Empédocles nace la filosofía pluralista y sostiene que ya no es un solo elemento el arjé, el detonante o la causa, el fundamento de la vida, sino que son varios elementos. Y entre ellos menciona a la tierra, el aire, el fuego y el agua. O sea, la composición de esos 4 elementos, la mezcla de esos 4 elementos había dado vida a lo que hoy conocemos como vida o como universo, como cosmos. Así que con Empédocles nace la filosofía pluralista. Pero siguen siendo discípulos de Pitágoras. El siguiente filósofo es Anaxágoras y él creía que toda la materia, en este caso que hoy conocemos como átomos y sus partículas, las moléculas, ya existían desde la eternidad. Eso era lo que afirmaba Anaxágoras, que siempre habían existido y que el arjé de estos era el efecto de una inteligencia eterna llamada nous. Para Anaxágoras, el nous era como el arjé, el que le daba vida a todas esas partículas que ya estaban en el universo. Aquí lo interesante sería saber por qué él dice que ya existían esas partículas. Entonces, las partículas que ya existían debió haber sido el nous, el origen, el arjé, pero él decía que no, que esas ya existían. Pero lo que viene a darle movimiento y fuerza y revolución a esos átomos o a esas moléculas es una inteligencia suprema que se llama nous. Por eso hoy en día nosotros hablamos de conocimiento. La palabra conocimiento viene de cognoscer, cognoscere o cognoscitivismo, cognos, y el nous, que nosotros estamos mencionando en el cognoscere, viene del nous, que es conocimiento. Entonces la palabra nous es conocimiento, es una inteligencia, un ser supremo. Y finalmente de la escuela de Pitágoras tenemos a Demócrito. Demócrito sostenía que todas las cosas están compuestas de partículas diminutas. Es decir, Demócrito viene a retomar lo que Anaxágoras viene afirmando. De partículas diminutas, invisibles e indestructibles. Y esas partículas se mueven en el vacío, a lo que hoy conocemos como átomos. Los átomos chocan y giran formando grandes agregaciones de materia. Y a consecuencia de esta revolución, de este movimiento que hay en el espacio, consideraba el origen del mundo. Entonces, para Demócrito, el arjé son los átomos, lo que viene a dar vida al universo. Aquí también lo interesante sería bueno saber cómo o quién creó los átomos. O sea, los filósofos presocráticos nunca se preguntaron, bueno, el agua es el arjé, correcto, pero ¿cómo se creó el agua? ¿Quién creó el agua? Tú dices que fue el fuego. Heráclito decía que era el fuego, pero ¿quién creó el fuego? ¿Cómo se hizo el fuego? Muy probablemente no se pusieron a pensar en eso, o nadie los cuestionó. Y eso nos llevaría a algo infinito. Si algo lo creó a eso, debe haberlo creado al otro, alguien lo debió haber creado, o de qué está compuesto su sustancia, de otros elementos, y de dónde surgieron esos otros elementos, y nos iríamos a otra base, y luego preguntaríamos lo mismo a otra base, y nos iríamos, y así, sería infinito.
Bueno, en realidad esos son los escuelas de la escuela Pitágoras, pero también hubo otros pensadores de la escuela eleática. Eleática porque era el pueblo de Elea, así se llamaba la otra ciudad, Elea. Bueno, en los de esta escuela tenían una concepción del universo que el universo era una unidad inmutable, es decir, que no cambiaba, que el universo siendo infinito en tiempo y espacio está más allá de la cognición de nuestros pensamientos. Bueno, ¿alguien tiene su micrófono encendido que lo pueda apagar, por favor? Que lo revisen. Es que no los alcanzo a ver aquí, por favor. Bien, decía que estos pensadores de la escuela eleática, su visión del mundo era que era inmutable, el universo era inmutable, que era infinito en tiempo y espacio, y que nosotros jamás lo íbamos a llegar a comprender porque está más allá de lo que nuestro pensamiento da. O sea, que era imposible llegar a conocer todo eso con nuestros 5 sentidos, que solamente podríamos llegarlo a conocer mediante la razón o mediante otros elementos, pero mediante lo que nosotros tenemos como 5 sentidos, ver, escuchar, oler, tocar, gustar, todo eso, jamás íbamos a poder comprender el universo. Así que la concepción de los sentidos que ellos tenían era que solo a través de la reflexión o de la razón o de logos era como se podía alcanzar la verdad última. Porque lo que nosotros observamos, lo que percibimos con nuestros 5 sentidos, ofrecen tan solo una visión muy limitada, muy estrecha, y aparte de que es muy limitada y muy estrecha la información que recibimos del mundo, puede ser distorsionada, puede ser tergiversada. Entonces no puede ser realmente objetiva lo que percibimos. Bueno, aquí hay 3 personajes, Genófanes, Parménides y Zenón. El más importante de ellos aquí es Parménides, ahorita les voy a mencionar. Porque, bueno, Genófanes fue más poeta y filósofo, ¿no? Criticaba en sus obras el politeísmo, es decir, adoración a muchos dioses, la transmigración del alma. ¿Qué es la transmigración del alma? Que el alma no muere, y eso lo había enseñado Pitágoras. Los discípulos de Pitágoras creían que el alma no moría, que el alma reencarnaba. Ahora, lo interesante es de dónde sacó Pitágoras esas ideas, y ahora Genófanes viene a criticar esto. Bueno, Genófanes critica esto, pero Pitágoras y sus discípulos creían que el alma transmigraba. No sé si recuerdan o no sé si les comenté que en los primeros siglos, cuando el primer presocrático que acabamos de mencionarles, como, a ver, déjenme recordar quién fue, Pitágoras, ¿no? Tales, Tales de Mileto, de la ciudad de Mileto. Tales fue uno de los primeros y otros que le siguieron en viajar al Medio Oriente, es decir, desde la antigua Grecia viajaron hasta Asia Menor en cuestiones de comercio, cultura, viajes, turismo, lo que ustedes quieran llamarle, y muy probablemente estos primeros pensadores recogieron información de allá, robaron información, por no decir robaron o plagiaron, trajeron cierta información del Medio Oriente y la adaptaron a su cultura, y precisamente hoy tenemos lo que es la filosofía occidental. Por eso Pitágoras, perdón, por eso Pitágoras y todo ese tipo de personajes también fueron al Medio Oriente escuchar. Allá en el Medio Oriente se sabe que el alma no muere, el alma transmigra y reencarna una y otra vez. Es muy probable que esas creencias las hayan adoptado los griegos al ir a aquellos pueblos de Asia Menor. Y es probable que por eso tenían ese pensamiento. Pero Genófanes critica eso de la transmigración del alma. Y también critica el interés del griego por el atletismo, porque en ese tiempo pues había mucha competencia en cuanto a atletas, a expensas de la sabiduría. Es decir, que Genófanes decía, ¿por qué le dan tanta importancia al atletismo y por qué no le dedican mayor interés al conocimiento, a la sabiduría, o sea, a la filosofía, por supuesto, ¿no? Y Genófanes defendió la existencia de un Dios superior y universal, o sea, porque criticaba el politeísmo, criticaba a las personas que adoraban a muchos dioses, Genófanes creía en un solo Dios. No el Dios que nosotros conocemos, probablemente no, pero él creía en uno solo. Parménides es uno de los personajes más difíciles de entender.
El que nos los viene a explicar un poco más claramente es Platón. Platón retoma las ideas de Parménides y con eso podríamos entender a Parménides. Cuando lleguemos a Platón vamos a entender a Parménides. En pocas palabras, Parménides representa lo opuesto de Heráclito. Heráclito decía que todo fluye, todo cambia, todo muere y retorna, se convierte en átomos, en materia, se vuelve polvo y regresa al vacío de donde vino esa cosa, el ser humano, las vacas, los árboles, todo se destruye y regresa a lo que era lo mismo. Y entonces Heráclito sostenía eso, ¿no? Que el universo era mutable, que cambiaba, que se transformaba, se renovaba, era cíclico, fluía. Entonces Parménides viene a decir que no. Parménides dice que no, que todo en el universo, todo está en reposo, todo está en calma. El ser y el universo son inmóviles y por lo tanto también son inmutables, es decir, no cambian, no fluyen, son eternos, permanecen. La realidad del ser verdadero, decía Parménides, no es conocida por los sentidos. O sea que para llegar a conocer lo que es la mera realidad, la mera verdad, la esencia de las cosas, no lo tenemos que hacer por los sentidos, sino por medio de la razón. ¿Ok? Entonces la razón era la que nos iba a llevar a comprender la realidad de las cosas. Y Zenón, pues más bien Zenón no fue tanto así como un filósofo en particular. Él centra su trabajo, su teoría en el problema del movimiento y el cambio, o sea, de las cosas que fluyen. Y aceptaba la creencia de Parménides sobre el ser. También es reconocido no solo por sus paradojas, sino también por generar o establecer los primeros debates filosóficos que favorecieron en ese tiempo la discusión o el diálogo razonable. Ok. Estos fueron los filósofos presocráticos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, algún comentario? Ahora voy a comentarles de la filosofía clásica, pensamiento clásico. Ya vimos el pensamiento presocrático, prefilosófico, perdón, luego el pensamiento presocrático que acabamos de ver ahorita, y ahorita estamos entrando a la filosofía clásica o pensamiento clásico. Se le llama clásico porque aquí nacen o surgen tres filósofos que son la base y el cimiento de nuestra civilización occidental actualmente. Es decir, todos los saberes que tenemos, o la mayoría de los saberes, están fundamentados en la filosofía clásica. Por eso no pasan de moda y van a seguir permaneciendo estos tres filósofos que son Sócrates, Platón y Aristóteles. Vamos a empezar con Sócrates. Bueno, ¿quién fue Sócrates? Sócrates es considerado uno de los filósofos más grandes de la historia de la filosofía, tanto a nivel mundial o podríamos decirlo a nivel occidental y oriental, también es reconocido en las dos culturas, aunque en el oriente pues no lo toman en consideración porque respetan su cultura, no son fieles a sus tradiciones, a sus creencias, pero sí lo saben, pero sí lo conocen, saben quién fue Sócrates, o sea que casi todo el mundo. En su filosofía, Sócrates pretendía ayudar a las personas a encontrar el bien, practicar el bien y la justicia, y sobre todo a que las personas encontraran sus propias verdades. Esa era la finalidad de su filosofía de Sócrates. ¿Qué era la virtud para Sócrates? ¿Quién era una persona virtuosa? Luis, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Una persona virtuosa para Sócrates era aquella que poseía conocimiento. Es decir, Sócrates identificaba la virtud con el conocimiento. Y Sócrates decía que si una persona ya conocía lo que era la justicia, que una vez conociendo lo que es la justicia y practicando lo que es la justicia, difícilmente esa persona volverá a ser injusta o será injusta en su vida. Esto significa, entre otras palabras, que no basta con saber la definición
de un concepto. Por ejemplo, en este caso, justicia. Yo me puedo aprender la definición de justicia de una enciclopedia, de un diccionario jurídico, de un diccionario de Larousse, del diccionario de la RAE, o de muchos otros juristas y abogados magistrados que han escrito sobre lo que es la justicia, y tanto a nivel local, nacional o a nivel mundial, cómo se interpreta la justicia. Yo podría saber hacer ensayos, escribir artículos sobre eso, pero si nunca la he practicado, entonces no soy justo o no sé nada de justicia. Entonces para Sócrates era muy importante eso, que si tú ya has escuchado de eso y lo has puesto en práctica, cuando ya lo convives, cuando ya se te hace un hábito, un estilo de vida, difícilmente vuelves a caer en contradicción de ese aprendizaje. Entonces él decía, si tú ya eres justo, si ya practicas la justicia, entonces conoces lo que es la justicia, difícilmente volverás a ser o serás una persona injusta. En cuanto al conocimiento, Sócrates pensaba que todas las personas poseíamos ya verdades absolutas dentro de nuestro interior, dentro de nuestro ser. Por eso para Sócrates era muy importante el método que vamos a ver ahorita que él utilizó para poder extraer de nosotros, de nuestro ser, de nuestra mente, las ideas o las verdades. O sea, todas las verdades, decía Sócrates, están contenidas en mi interior, en mi ser. Ahí están. O sea, a mí no me tienen que venir a dar otras lecciones. Podríamos entender que para Sócrates no era importante ir a la escuela para que me llenaran de datos y de conocimientos en mi cabeza. No. Para Sócrates era muy importante encontrar que hubiera una persona, un maestro, para un discípulo, para una persona, pero que en lugar de que el maestro le enseñara, el maestro le dijera, ok, vamos a dialogar y tú vas a sacar tus verdades, tú vas a parir tus conocimientos. Bueno, hablando de parir, de eso se trata su método, su técnica. Y aquí está, vamos a hablar de la mayéutica. Mayéutique en griego y en español sería mayéutica, y ya traducido en un término más común, vamos a ver que la mayéutica es el arte de parir verdades, parir ideas. Bueno, la mayéutica. Sócrates creía que estas verdades necesitaban ser estimuladas por reflejos conscientes, es decir, que a través de la mayéutica, a través de una persona preparada, el interlocutor o el otro sujeto, con la ayuda de otra persona más preparada, más apta, pudiera darse cuenta de que realmente no sabía o de que estaba en un error, y a partir de ahí empezar a buscar sus propias verdades. Por eso Sócrates dijo, yo solo sé que no sé nada, porque Sócrates se creía que no sabía nada, pero era la persona más sabia. Bueno, en cuanto a esto de la mayéutica, Sócrates estaba convencido de que la verdad, lo que yo decía hace rato, ¿no?, del conocimiento, o la verdad se encuentra en el interior de cada persona. Por eso se propuso, o su objetivo era ayudar a que todas las personas encontraran esas verdades, que parieran sus propias verdades. ¿Cómo? ¿Cómo lo logró o cómo lo hacía? Bueno, lo hacía a través de un método que se llama la ironía, que es la fase número 1, y número 2, la mayéutica. O sea que para llegar a la mera mayéutica hay que primero pasar a la ironía. La ironía es, o consiste, mejor dicho, en hacer caer en contradicción al interlocutor. A través de diálogo, a través de las preguntas, como Sócrates lo hacía, que la otra persona con la que estás dialogando fuera consciente de que aceptara de que estaba en un error. Por ejemplo, digamos que Sócrates le preguntaba a un político, se encontraba ahí a un gobernador. Tú haces política, ¿verdad? Sí, sí, yo soy político, gobierno, bla, bla. Perfecto. ¿Qué es para ti la justicia? Bueno, pues para mí la justicia es, digamos, dar a cada quien lo que le corresponde. Entonces Sócrates decía, oh, bien, y si yo trabajo tantas horas, trabajo más que otra persona, y otra persona trabaja menos horas que yo debo ganar más que la otra persona. ¿O por qué la otra persona que trabaja menos tiempo gana más que yo? Y eso ya no es justicia. Y entonces el político puede decir, no, pero es que la otra persona pues estaba más preparada o tiene un perfil X. Y ahí a través de eso Sócrates le volvía a hacer otra pregunta hasta que el interlocutor, el político, se diera cuenta que estaba en un error.
Lo hacía con un general. El general, por ejemplo, sabía de valentía, supuestamente que son valientes. Entonces Sócrates iba, tú enséñame qué es la valentía, tú eres general. Y a partir de eso Sócrates le empezó a hacer preguntas y preguntas hasta que el general se daba cuenta que todo lo que había dicho era un error y se contradecía a sí mismo. El paso o la finalidad de la ironía consistía en que el sujeto fuera consciente en decir, oh, sí tienes razón, Sócrates, estoy equivocado. Lo que yo creía saber como correcto, verdadero, es falso. Acepto que estaba en un error. Es decir, hacerlo consciente de que tenía un aprendizaje erróneo o lo que sabía, supuestamente sabía, era incorrecto. Esa es la parte de la fase de la ironía. Ahora, la mayéutica es que a través de otras preguntas, cuando ya el sujeto fue consciente, con humildad aceptó que estaba en un error, a partir de ahí entraba la otra fase, la mayéutica, el otro diálogo, preguntas, para que el sujeto encontrara otras verdades, unas verdades más razonadas, lógicas y fundamentadas. Ahora, ¿cómo surge este método de la mayéutica? Bueno, porque su madre de Sócrates era partera, era comadrona, ayudaba a las mujeres que iban a parir hijos. Entonces Sócrates dijo, yo no voy a hacer lo mismo que mi mamá, voy a ayudar a mujeres a parir hijos. Yo voy a ayudar a las personas a parir verdades, a parir ideas. O sea, la comadrona o la partera lo único que hace es decirle a la mujer que va a parir, asistirle, puja, respira, detente, haz esta contracción, haz esto o haz lo otro, echa fuerza, bla, bla, bla. Sócrates hacía lo mismo con las personas, pero en el ámbito del conocimiento. Preguntas, preguntas, ahora haz esto, piensa esto, ¿y qué se pasaría si esto? ¿Y por qué dices esto? ¿Y qué esto? Y esto. Y así lo iba a ir hasta que el sujeto paría un nuevo conocimiento, una nueva verdad. Esa es la metodología, ese es el método, esa es la visión de su filosofía de Sócrates. Sócrates enseñó mucho lo que era el arte del buen vivir, la verdad, la justicia, todo lo que tenía que ver con el gobierno, con el Estado, con la política, de cómo debe ser un buen ciudadano en el mundo griego. Esa era su meta de Sócrates. Hasta aquí vamos a suspender la lección del día de hoy y en la próxima clase estaríamos hablando de los otros dos filósofos, de Aristóteles y de Platón. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, los escucho y los leo por aquí en el chat.